estas manifestaciones clínicas que suceden en lo que les dejé visualmente, podemos observar de que son síntomas totalmente generales. Es un malestar general, fiebre persistente, síntomas de vías respiratorias, coriza, dura de 1 a 3 días y tiene pues, un eritema difuso. No podría ser que muchas patologías estén dando este pródromo, ¿no? o orientando a otra patología. Pero lo importante es nada más el antecedente, porque puede ser que lo detectemos a tiempo, pero muchas de las veces no es así. Entonces, hay que destacar que hay afección a las mucosas, empieza una conjuntivitis y ahí vemos cómo el paciente se siente mal. Estoy representando, ¿no? Porque hay un té ahí con limón y todo, porque tal vez el paciente piense que tiene resfriado, ¿no? Y todo iba bien hasta que empiezan las dermatosis, ¿no? Pasando este pródromo ya empiezan a aparecer las dermatosis y es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Empieza a haber afección mucosa también. Y vemos que las dermatosis están caracterizadas por ser centrífugas, perdón. Van del centro a la periferia y entonces por eso se centra en lo que es la región preesternal, el tronco, la cara y también las palmas y las plantas. Y entonces ahí hay una foto muy interesante de una niña, ¿no? Que está sonriente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un síndrome de Stevens-Johnson que tiene, ¿no? O sea, tal vez sí tiene problemas y todo, pero ya se recuperó fácil, ¿no? Fue un Stevens-Johnson, ¿no? No es tan grave como una necrólisis epidérmica tóxica. También sucede lo que es el eritema y erosiones de la mucosa bucal y también la genital. Y es muy importante destacar los problemas oculares que están pues referidos en el 90% de todos estos casos, que son conjuntivitis y también se llegan a presentar ahí sinequias en los ojos, llegan a causar ulceraciones, problemas con las pestañas, quedan triquiasis después de que la misma triquiasis ulcera lo que es la córnea. Entonces son muchos problemas y tiene que ser un manejo, después lo vamos a ver, multidisciplinario. Y en algunos pacientes llega a causar lo que es trastornos de respiratorios, gastrointestinales, pueden llegar hasta la necrosis de la mucosa gástrica, y si hay necrosis de la mucosa gástrica puede haber una perforación y un sinfín de cosas, ¿no? Que es un total problema. Pero recordemos que estamos en Stevens-Johnson, entonces no es tan grave. Exactamente. Entonces vamos a hacer mención de esto cuando estemos hablando de necrólisis epidérmica tóxica. Y pues el involucrado del ojo es bastante frecuente. Es lo sí, que más se ve acá. la diferencia, por ejemplo, el Steven Johnson se va más a las mucosas, notamos todas las mucosas afectadas y, como lo decías al principio, menos del 10% de la piel en general que se desprende, o sea, esa necrosis del queratina. Y ya la necrólisis, lo vamos a ver, pues afecta más superficie del cuerpo. Entonces, aquí en el Steven Johnson se concentra mucho en lo que es las mucosas. Puede haber eritema y todo, pero la piel que se desprende generalmente es menos del 10% de la superficie del cuerpo. ¿Ok? Gracias, doctora. Entonces, vamos a ver ahora sí ya las dermatosis como tal en la siguiente diapositiva, donde nos va a dar unas fotografías de cómo se va presentando, ¿no? Y las principales lesiones que tenemos son eritemas, máculas eritematosas, perdón, que son mal delimitadas y pueden llegarse a juntar entre estas mismas máculas, nos pueden dar lesiones de apariencia purpúrica en la cara, el tronco, las manos y los pies, porque recordemos que era centrífuga, ¿no? Viene del tronco a la periferia. Y ya después de pasar por esta etapa de máculas, vamos a tener la etapa de tener vesículas y ampollas, que lo que hacen es al final causar una descamación de la piel. Y ya a veces estas tienden a ser hemorrágicas. Más adelante se les ve unas fotografías donde se ve que están sangrando estas lesiones y pues ya llegan a dar unas erosiones y costras melicéricas, ¿no? Que todo depende de cómo se vean y todo, porque pues ya no, nos pueden dar orientación. Por ejemplo, estas imágenes que les pongo, podría ser que nosotros las confundiéramos con otro tipo de patologías a simple vista que ya hemos visto, ¿no? Después vamos a ver los diagnósticos diferenciales, pero pues
Nada más cabría destacar esto de las costras melicéricas, que son muy comunes en otras patologías que habíamos visto. Entonces, Sí, estas costras pápulas... melicéricas y las hemorrágicas, ¿no? Eso es muy característico en el Steven Johnson. Ven así como tiene los labios la niña, así se ven. Y por eso pues hay disfagia también, el paciente no puede tragar, etcétera, ¿no? El signo de Nikolsky, que realmente es el desprendimiento. Y vean las lesiones que son muy similares a lo que es el eritema polimorfo, y por eso hay veces en que dice, bueno, el eritema polimorfo mayor, digamos, afectando una mucosa, pero ya si afecta 2 o 3 mucosas, hay una línea muy delgadita entre el eritema polimorfo mayor y el Steven Johnson, y así se van, por eso hay algunos que tienen así como que tienen una secuencia, ¿no? Gracias, doctora. Sí, había que recalcar el signo de Nikolsky, que es presente, ¿no? Que a una digitopresión o, por ejemplo, si tú le hicieras nada más hacia la piel, se desprende sola, ¿no? Y también hay otro signo, pero este es más visto en lo que es la necrólisis epidérmica tóxica, nada más como mención, en la que tú le haces digitopresión a una ampolla y el líquido de esta ampolla extiende y hace más grande a la ampolla, ¿no? O sea, necesita un estímulo prácticamente mínimo para que, digamos así, se disemine, ¿no? Esta ampolla, ¿no? Y eso pues ya nos da mayor criterio clínico. Entonces, digamos que acá también se presentan lo que son dianas atípicas y pues tiene lo que son 2 zonas no palpables, ¿no? No se llega a ver, pero sí se ven los cambios en esta lesión en diana, ¿no? Y ya hablábamos de la lesión en diana el día de ayer, y como decía la doctora, raya acá entre ser una patología, entre ser Steven Johnson, entre ser necrólisis epidémica tóxica, o sea, esta de transición que se queda entre el 10 y el 30%, ¿no? Pero acá en sí no nos serviría tanto ver la extensión, porque el tratamiento al final viene siendo casi lo mismo, ¿no? Son los cuidados nada más en caso de que sea una necrosis epidérmica tóxica, nada más que esté afectando a más del 60% del cuerpo, es donde vamos a ponerle especial atención, y la mayoría del tiempo se va a tratar como un paciente gran quemado. Siguiente diapositiva, por favor, y vamos a ver las lesiones no características ya más grandes, ¿no? Sin ninguna letra, para nosotros verlas como están predominando en lo que es el tronco, la cara, la boca. Vemos ahí los cambios en los ojos, cómo son, ¿no? Se presenta edema, se presenta parte de lo que es una conjuntivitis, y también en palmas y en las plantas de los pies podríamos tener lo que es un signo de dedo en guante, ¿no? O tener la mano, ¿no? Como si tuviéramos un guante encima. Así se ve abombado, vemos ahí cómo está el líquido, ¿no? Todo ahí, y se ve como si fuera un guante, y el desprendimiento podría verse como cuando estamos poniéndonos un guante y se nos rompe, ¿no? Eso se ve más en la necrolisis, o sea, más, sí, porque el Steven Johnson sí es un poquito más. El Steven Johnson, mucosas, acuérdense siempre, todas las mucosas, genital, anal, conjuntival, la mucosa oral, o sea, las mucosas, y así como se ve en la foto, así disperso en el tronco, palmas y plantas, pero el desprendimiento tan importante, y eso es más de la necrólisis epidérmica. Ajá. Sí, la verdad fue un poquito complicado encontrarles así como que para que no se Separados. confundieran un poquito de imágenes donde se viera en sí que es un Steven Johnson como tal, ¿no? Por eso a este paciente que está con afección de la cara y todo, nada más es de los labios, los ojos y así, tratando de que fuera más o menos como menos del 10% de superficie corporal. Sí, es que Pero sí es mira, un aquí, poquito. si ven yo, por eso yo les decía, hay una línea muy estrecha. Si ven las lesiones del tronco, si las ven de cerca, son como tipo eritema polimorfo, o sea, son como indiana, así se ven, ¿sí? Pero digamos, si decimos que es el mismo paciente que está a un lado con esa afección, más de una mucosa, ¿sí? Y el 10% de la superficie del cuerpo, el compromiso general del paciente es un Steven Johnson. Ya si se extiende, digamos, yo diría a lo mejor de los pies o algo, pues quizás le está tirando más a una necrolisis. O sea, ese es más o menos así, porque ese porcentaje lo sacamos de la piel que se desprende, ¿no? Gracias, doctora.
Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva para empezar a hablar de la afección de mucosas, que es tan importante, ¿no? En la siguiente diapositiva. Gracias. Acá vemos, ¿no?, el tipo de mucosas que afecta, que son la orofaringea, la ocular, nasal, urogenital, el tracto respiratorio y el tracto, pues, gastrointestinal. Primeramente, hablando acerca de lo que es la mucosa orofaringea, hay que recalcar una estomatitis, ¿no? Ya vemos los problemas en la boca, van a tener aftas, van a tener ahí, pues, muchas afecciones, y entonces, por lo mismo, el paciente ya se va a No dar trae. totalmente con anorexia, no va a permitir la vía oral, intolerancia. Entonces, este paciente ya vamos a ver en su atención de que hay que darle nutrición parenteral. Y vemos que por lo mismo de que tiene disfagia o disfagia, el paciente no va a querer, pues, hacer el común tragado de saliva, y por eso va a tener diarrea. Va a ser ahí características clínicas. Ahora, pasándonos al ocular, que es tan frecuente y tanto problema nos da, vemos que hay una conjuntivitis aguda, tenemos edema, tenemos eritema, secreción y formación de membranas, que hay que estarlos atendiendo ahí, y en ocasiones dan tanto problema que mejor optan por poner ahí un lente de contacto en el ojo, ¿no? Y que se forme lo que sea, y al final retiro el lente de contacto y ya no pasa nada. Entonces pueden causar erosión, semiblefarón y ulceración, y lo que radica en lo más grave, llegar hasta la ceguera. En la mucosa nasal, pues hay una rinitis, hay formación de costras y hay formación también de diferentes tipos de problemas que podemos llegar también a la epistaxis, sangrado. Por parte del urogenital tenemos que puede haber una vaginitis, puede haber formación también de membranas acá en lo que es el canal vaginal, y ya después se tiene que atender con una debilidación. Puede haber balanitis, que nos podrían desencadenar tener una fimosis patológica después. Puede haber una uretritis. Y en el tracto respiratorio y el gastrointestinal podrían desarrollar los pacientes una neumonitis, tener úlceras en el tracto gastrointestinal, poder causar necrosis, tener sangrado del tubo digestivo y muchos problemas, ¿no? Entonces, es importante destacar que esta afección de mucosas es demasiado importante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora, ¿cómo vemos nosotros la histopatología y el laboratorio? ¿Qué se pide, qué no se pide, qué nos orienta, qué no nos orienta? Primeramente, hablando de la histopatología, vemos que vamos a encontrar una epidermis con edema y va a tener esponjiosis. Vamos a ver claramente la imagen del desprendimiento, ¿no? De que está acá, y obviamente la necrosis, que tiene una extensión variable, y las vesículas o ampollas que son subepidérmicas, porque hay otras patologías que nos dan otro tipo de vesículas, ¿no? Tenemos la fibrina, tenemos presencia de polimorfonucleares y de eosinófilos, y también tenemos la dermis con edema, vasodilatación e infiltrados. Y ahora, hablando de los diagnósticos de laboratorio, lo que podemos pedir nosotros en el laboratorio, es más complementario como tal con una biometría hemática, en sí también para diferenciar de otras patologías, pero lo que se puede llegar a encontrar es eosinofilia, linfocitosis, leucopenia, anemia normocítica hipocrómica, también se podría llegar a encontrar, velocidad de eritrosedimentación globular aumentada, los tiempos de coagulación, protombina y tromboplastina alargados, porque hay muchas pérdidas de proteínas acá. Existe un catabolismo demasiado importante. Podemos encontrar el perfil hepático completo con aumento de las transaminasas, hipercolesterolemia, hemocultivos de la piel y de orina, si es necesario, de los orificios corporales, porque acá en la atención vamos a ver que es importante que tengamos conductas asépticas totalmente y antisépticas, para no causarle más problemas al paciente de una infección, porque recordemos que esto es desencadenado por un fármaco, es desencadenado quizá por un antibiótico, y no vamos a darle algún medicamento más al paciente, ¿no? Porque podríamos estar exacerbando este cuadro. Y en rojo les pongo lo que es el BUN por encima de 10 milimoles sobre litro o 28 miligramos sobre decilitro, y glicemia por encima de los 14 milimoles o bien los 252 miligramos sobre decilitro, porque estos son, más adelante vamos a ver en necrosis, pero son marcadores importantes de
Pronóstico también. de pronósticos porque forman parte de una escala que se llama Scorten, que vamos a hacer mención más adelante, pero ya es para irlo teniendo en cuenta. Entonces, esos son los estudios que hay que hacer para, así como catalogar al paciente en qué fase está y qué tanto nosotros podemos incidir en la evolución de la enfermedad, y cuál es su pronóstico también, ¿no? Sobre todo estos que están ahí en rojos y hay otros ahí. Ok. Sí, gracias, doctora. Entonces, ya sabiendo qué vamos a pedir y todo, vamos a ver sus principales diagnósticos diferenciales, que la verdad pueden haber muchos, ¿no? Depende de la etapa en la que esté. Siguiente diapositiva. Acá podemos encontrar lo que es el eritema polimorfo como tal. Acordemos que tenemos el eritema polimorfo menor y tenemos el mayor que ya estamos hablando aquí. Entonces ahí se ve como las imágenes son demasiado parecidas. Tenemos el pemfigoide, que igual por ser una enfermedad donde encontramos lo que son estas ampollas, podría ser que nosotros nos confundiéramos, pero en sí, ya después ahondando en la historia clínica, encontramos que pues no tiene mucha relación en sí, nada más es como se le ve. Tenemos como diagnóstico diferencial el síndrome de Liel, que es lo mismo que decir el necrosis. Entonces aquí ya radica nada más hacer la superficie corporal, cuánto está afectada, puede ser de transición, o si el clínico no sabe más o menos cómo calcular con la regla de los 9, se dice que la palma del paciente vale lo que es el 1%, y calcular cuántas palmas son las que equivale a su lesión, y ya encontraríamos el porcentaje de superficie corporal que estaría afectada. Y otro diagnóstico diferencial en el síndrome de Stevens-Johnson que había que destacar es el pemfigo, ¿no? Por su parecido. Entonces eso podría ser lo que llegara a confundir. Sí, todas las enfermedades ampollosas, pues en general, ¿no? Sí. Bueno, ahora hablando un poco de su tratamiento, siguiente diapositiva, por favor. El tratamiento, se va a limitar solamente si no fuera tan grave, si fuera una afección de la superficie corporal, digamos del 8%, 10%, 5%, y ya no causa mayor problema, se le deja evolucionar solito, ¿no? Nada más se le tiene que suspender ese fármaco que lo estaba desencadenando o se identificó, ¿no? Si vemos que el paciente en historia clínica es un paciente que se tiende a automedicar, que le dijo a la vecina que tomara tal medicamento y eso fue lo que causó la reacción, entonces habría que suspenderlo y educarlo al paciente. Eso nada más sería su tratamiento. Y si llega a ser grave o raya en esa línea, la preferencia es, y apenas está comenzando, pues porque es agudo y grave, la conducta mejor a seguir, digamos que es hospitalizarlo con técnica séptica y tener un control de líquidos y electrolitos, pero eso estaría lo que es más indicado en la otra patología, la más grave. Y vemos que debemos tener cuidado ocular, tenemos que tener lavados con solución salina, antibióticos, glucocorticoides, metilcelulosa, o recetarle al paciente lo que son estas lágrimas artificiales, ¿no? Para constante lubricación ocular y estas sinequias no sean al final tan problemáticas. El aseo oral también por consecuencia, que puede ser con solución salina o con el agua bicarbonatada. También podemos ver y, digamos, mandar a hacer un cultivo, ¿no? Para ver si hay algún problema ahí con alguna bacteria como es el estafilococo dorado, o podemos encontrar también hasta algunos hongos ahí que se van a aprovechar de esta condición para ahí pues proliferar también. Y la bibliografía menciona que los glucocorticoides solamente van a ser usados en pacientes graves y que tengan la vida en peligro. Entonces se prefiere dar la prednisona de 40 a 60 miligramos al día con su esquema de destete, no irle reduciendo la dosis, irle alejando los días de la toma. Pero acá es un poco, digamos así, contradictorio, porque algunos autores dicen que sí está indicado, otros autores dicen que conlleva a que el cuadro se agrave, pero pues acá depende de la experiencia del clínico. Sí, hay mucha controversia, ¿no? O sea, finalmente sí necesitamos parar esa cadena, ese proceso inflamatorio. No sabemos si el paciente finalmente va a avanzar a una necrolisis. Entonces,
Yo sí estoy a favor de los esteroides, de hecho al inicio, porque es para parar el proceso evolutivo, ¿no? Del padecimiento. Obviamente que esos pacientes pues hay que protegerlos, ¿no? Con antibióticos, proteger la mucosa gástrica, vigilar electrolitos, porque de por sí ya pueden cursar alteraciones. Entonces, hay mucha controversia, pero yo se le decía, yo prefiero, por ejemplo, al principio, y así como igual que nosotros que le digo metilprednisolona, 1 gramo cada 24 horas, 3 días, y ya luego continuarle con la prednisona, ¿no? Porque eso sí, puede parar en una forma importante la evolución de la enfermedad. Obviamente que si el paciente es diabético, o sea, por eso es mejor, si lo vamos a manejar así, pues hay que hospitalizarlo y hay que manejarlo con una técnica aislada, ¿no? Para que no se nos complique más, ¿no? Las mucosas, pues hay que pedir interconsulta, oftalmo, etcétera, bien para que valore la situación y que le estén haciendo bien sus aseos oculares, porque pues la ceguera sí efectivamente es una complicación, y a veces es por descuido, ¿no? Estamos pendientes de todo lo demás y descuidamos las mucosas. Igual hay sinequias a nivel genital y todo si no se vigila. Uh-huh. Gracias, doctora. Entonces, también hablando sobre el tratamiento, ya pasando estos que dijimos, comentamos, podemos también destacar que es importante que se mantenga al paciente totalmente limpio, a las ampollas drenarlas, eliminar las costras. Podemos utilizar aquí lo que son fomentos, podemos utilizar antisépticos débiles o bien podemos usar acetato de aluminio. Y al final podríamos utilizar polvos secantes, utilizar el talco. Y algunos clínicos refieren de que les gusta usar membranas protectoras de esta lesión, ¿no? Ponerle hidrocoloides. Otros refieren de que les gusta utilizar lo que son gasas o apósitos totalmente vaselinados. Utilizan ahí lo que es nitrato de plata, me parece. Y pues al final es para atender estos desprendimientos y esta denudación de la piel, ¿no? Pero no es tan frecuente acá en la necrosis, en el síndrome de Steven-Johnson, perdón. Sí, en el Steven Johnson lo que todo son los cuidados de las mucosas, porque ahí es donde se va a concentrar la mayoría de las lesiones. O sea, Steven Johnson sin lesiones en mucosa no es Steven Johnson. Uh-huh. O sea, así de sencillo. No, definitivamente que no. Uh-huh. Perfecto. Entonces, también se ha mencionado, y el libro del doctor Arenas lo menciona, de la inmunoglobulina G poliespecífica del suero humano, que pues a razón de usar la intravenosa de 0.5 a 0.75 gramos sobre kilogramo de peso al día, por 4 días, dan efectos bastante benéficos para el paciente, pero igual menciona de que no hay evidencia contundente de que pueda ser utilizada en niños. Pero en adultos sí ha demostrado bastante mejoría. Ajá, siguiente diapositiva. Ahora sí dejamos por un lado ya el síndrome de Steven Johnson y nos vamos a algo más grave que es la necrólisis epidérmica tóxica. Esta es la mamá de las reacciones medicamentosas. Ahora sí que es la más grave de las graves. Y bueno, aquí las tasas de mortalidad pues aumentan más, ¿no? Uh-huh. Bueno, las diapositivas pueden verlas más o menos iguales a la síndrome de Steven Johnson porque es el mismo espectro, nada más que es un poquito más grave. Bueno, mucho más grave. Aquí acaba de destacar lo mismo, es una hipersensibilidad tardía, tipo 4C, que ocasiona necrosis de los epitelios cutáneos mucosos. Y lo mismo, no es desencadenado por cualquier tipo de fármacos, puede ser también relacionado a una infección, inmunización, ¿no? Porque hay vacunas que dan estas reacciones y ya está registrado, se puede decir. Y los pacientes que tienen SIDA están más predispuestos a tenerla debido a que tienen mayor manejo medicamentoso y aparte de que su sistema está pues ya alterado, ¿no? El sistema inmune. Entonces puede haber predisposición genética aquí, más se dan los asiáticos y todo lo que es con el antígeno leucocitario humano. Y lo que sí es destacable lo mismo de que no es dosis dependiente. El fármaco y sus metabolitos al final, ¿no? En resumen, lo que pasaba igual en Steven Johnson, de que el fármaco y sus metabolitos activan el queratinocito, este queratinocito activado empieza a expresar antígenos o
lo mismo totalmente y reclutan linfocitos T citotóxicos y al final la perforina contra el queratinocito activado y el queratinocito activado empieza nada más a inducir sustancias que le van a hacer daño al final. Entonces acá es totalmente lo mismo, ¿no? Y es una reacción en cadenita y muchos factores que van actuando en contra de este queratinocito. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí la teoría de las tres teorías de cómo se unía el fármaco, la habíamos visto ayer, pero nada más es para no ahondar tanto, ya la mencionamos ayer, sí, pues ya nada. Sí, no. Es que es el mismo, además quizás la diferencia es la extensión de la dermatosis, ¿no? Saltamos entonces esa diapositiva igual, porque es lo mismo que acabo de explicar al principio de hoy. Ok, entonces acá el desprendimiento epidérmico, ahora sí vamos a pararnos aquí porque va a ser masivo totalmente, ¿no? Perdón, esta mediación de citotoxicidad se da por los linfocitos TCD8 y las células asesinas naturales, que al final lo que van a venir haciendo es de que van a causar un desprendimiento total de la piel, de la epidermis, y al final nos van a dar pues un paciente denudado completamente, ¿no? Y cabe destacar acá que la afección, al ser más grave y al ser, digamos, más extensa, se va a complicar y va a tener afección a muchos órganos. Lo teníamos en el síndrome de Stevens-Johnson con afección de mucosas y no son tan registradas. Y de hecho el síndrome de Stevens-Johnson da lo que es la mortalidad del 5%. Pero acá vemos de que si el paciente, de hecho las bibliografías lo mencionan así, ¿no? Y se escucha feo, pero dicen si el paciente llega a sobrevivir, va a tener algunas secuelas como estas. Si el paciente llega a sobrevivir, no le va a quedar ninguna lesión porque pues, su epidermis se va a reepitelizar completamente. Entonces, vemos que la mortalidad es muy alta con el síndrome de Stevens-Johnson comparado y que tiene que ser un manejo totalmente multidisciplinario. Siguiente diapositiva para ver cómo son los cambios en que tienen los pródromos. Totalmente lo mismo, ¿no? Se confunde con catarro común, dicen las bibliografías, se puede confundir con lo que es pues tener algún resfriado, ¿no? Pero ahí vemos, por debajo les dejo algo nuevo, ¿no? Cómo va avanzando, pasamos del eritema difuso y toxemia a generalizarnos y tenemos una apariencia de exanteroma morbiliforme. Ya al final se da lo que son las placas urticarianas de color rojo intenso, el paciente tiene mucho ardor y prurito, y al final ya se da lo que es esta necrosis explosiva del epidermis. Entonces ahí vemos como ya el paciente, vamos a ver imágenes después de cómo se empieza a ver este paciente y se forman estas grandes ampollas, hay placas que dejan la piel denudada y hay que destacar que esta, digamos así, denudación de la piel, esta formación de ampollas y este desprendimiento de la piel dura más o menos, refieren las bibliografías, entre 2 y 3 días que esté este fenómeno. Sí, aquí, por ejemplo, acuérdense, algo que nos puede orientar es que cuando nosotros vemos ese rojo intenso, ese paciente que está todo eritematoso, porque vemos en erupción morbiliforme, urticaria, que es mucho prurito, pero el paciente con una necrolisis, o sea, siente sobre todo ardor. Entonces, ya aquí tenemos que estar así como que más abusados, revisar mucosas, o sea, si ya empieza a haber esa afección ahí, ¿no? O sea, porque el ardor es muy importante. O sea, el paciente lo refiere así. Entonces, ya eso, nuestra cabeza ya tiene que estar pensando en que puede tratarse de alguna otra cosa, ¿no? Gracias, doctora. Entonces, es destacable que ya vamos a tener afección del 30% de la superficie corporal o más, ¿sí? O más. Ya empezamos a verlo acá y pues igual va a preferir lo que es ir en cara, cuello, tronco y extremidades, pero al final la reacción va a ser ya masiva y se va a encontrar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Las máculas eritematosas van a evolucionar a ser purpúricas, ampollosas, erosionarse, y vemos también de que pueden tener contenido
lo que es claro o hemorrágico, y pues ya al final se van a romper estas ampollas y van a crear áreas de piel totalmente desnudadas como las que vemos ahí al paciente, ¿no? Pareciera que tuviera algo encima, ¿no? Al paciente, pero en realidad es su propia piel que se está totalmente, digamos, descamando. Entonces el dolor... necrosis epidérmica, porque digamos que se necrosa toda la capa epidérmica, ¿no? Entonces, imagínense si hemos visto todas las funciones de la piel, qué tanto se altera a nivel general en ese paciente, ¿no? ¿Sí? El dolor, pues ya va a ser entre moderado o severo y va a ser más sobre las zonas lesionadas, y el paciente va a tener muchos problemas ahí porque, digamos, si lo dejáramos ahí el paciente en decúbito dorsal, vemos ahí la afección de los glúteos, cómo están, ¿no? Y entonces el paciente no va a soportar ahí estar, si tiene problemas ahí no va a soportar estar en esa posición tanto tiempo. Entonces acá es importante que el paciente igual saberlo cómo lo vamos a situar en la cama. Hay algunos centros acá, ¿no? Hay unas camas especiales, me parece que como que son a base de agua o algo así, doctora. Sí, y se utilizan como el gran quemado, o sea, el mismo manejo, ¿no? De meterlos en tinas, etcétera, porque imagínense, si van a hacer fomentitos ahí y está la piel toda así, pues a lo mejor es más válido meterlo en una tina, ¿sí? Donde ya le pongamos todo lo que permanganato, etcétera, para evitar realmente la complicación de las infecciones, ¿no? Gracias. Y pues ya encontramos obviamente el signo de Nikolsky positivo, que es a la mínima presión en la piel, acá va a existir lo que es esta descamación, no puede decir que podemos nosotros retirarlo casi sin ninguna presión a esta pues capita de epidermis, y podemos tener el signo de Asbo-Hansen, que esto es extender la ampolla. Al nosotros presionar la ampollita, vamos extendiendo y se va haciendo más grande cada vez. Sí, así como se ve ahí en la foto, ¿no? O sea, que puso el dedo en un lado y como que la ampolla se fue al otro, ¿no? Y en el signo de Nikolsky, pues sí, es el desprendimiento, pues prácticamente de la piel solamente al frotarla, ¿no? Sí. Que también los dos van a estar en el Steven Johnson, pero en una proporción mucho menor. Gracias, doctora. Y pues ya vemos estas imágenes, ¿no? De pacientes ya totalmente con una gran extensión de la superficie corporal. Y vemos ahí en la imagen de la izquierda inferior, vemos cómo está esta piel denudada, ¿no? Cómo se va recogiendo esa piel, ¿no? De que pues está totalmente el desprendimiento. En la de arriba podemos ver pues dedo en guante o mano en guante, como les decía, ¿no? Que es como si estuviera rompiéndose aquí en guante de esos de látex que utilizamos. Vemos al paciente totalmente con el dorso denudado, vemos ahí en la cara cómo tiene el paciente problemas y sobre todo la afección que tiene, ¿no? En los ojos y en la boca, y totalmente tenemos esa afección. Este paciente que está en el centro y hacia arriba, esa imagen, pues totalmente está casi afectado todo su cuerpo, ¿no? Entonces es importante ver cómo es potencialmente mortal, porque pues nos está totalmente predisponiendo a muchas cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora hablando pues de las afecciones mucosas, pues básicamente son las mismas de las que nosotros hablábamos hace rato, pero van a ser más graves, ¿no? Entonces son las mismas, y ya les pongo un poquito más de porcentajes, que en la mucosa ocular se ve totalmente problemas en el 85% de los casos, y en conjunto problemas urogenitales se les ven entre el 40 y el 60% de todos los casos, y radica en tener lo mismo que tiene el Steven Johnson, pero obviamente va a ser más grave, ¿no? Más grave. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de las complicaciones que existen, ¿no? Cómo se puede complicar tu paciente teniendo esta enfermedad. Y principalmente, cabe destacar. Perdón. Principalmente cabe destacar que el paciente lo que va a hacer es estar perdiendo agua, ¿no?
un paciente adulto con el 50% de superficie corporal afectado va a perder entre 2 a 3 litros de agua, ¿no? A través de la piel, aparte de todo lo que tiene que hacer su gasto metabólico, ¿no? El volumen urinario y todas esas cosas. Va a liberar hormonas contrarreguladoras de insulina y está relacionado totalmente con una hiperglicemia y una glucosuria. Entonces acá el paciente comienza a tener problemas y por eso refieren las bibliografías de que hay que tratarlo también con insulina a estos pacientes, ¿no? Pero hablando un poquito ya de complicaciones en sí generales, pues va a haber el desequilibrio hidroelectrolítico, va a haber infecciones bacterianas y micóticas por oportunistas, va a existir lo que es hipercatabolismo, insuficiencia renal, puede existir, digamos, ya hasta la muerte, que no es tan, digamos así, que no se mencione tanto, sino que es muy común. Este hipercatabolismo desciende lo que son las proteínas y entonces el paciente tiene riesgo de tener un edema agudo pulmonar, tromboembolia pulmonar, llegar a una sepsis, de la sepsis llevarse al choque séptico, tener coagulación intravascular diseminada y tener una deficiencia orgánica pues múltiple, ¿no? Además, se puede existir lo que es una constricción esofágica, ya el paciente no tiene tolerancia a la vía oral, ya está alimentado por otra vía, la que se prefiera, pero pues puede tener constricción esofágica, puede haber necrosis de la mucosa gástrica, perforaciones, hemorragias, fimosis, adenomiosis, endometriosis, perforación ureteral y obstrucción del canal auditivo por este desprendimiento. Entonces vemos cómo el manejo, ya ahorita nos vamos orientando, a que debe ser multidisciplinario, otorrinolaringología, gastroenterología, endocrinología, urología, sí. ginecobstetricia y dermatología, ¿no? Entonces vemos este gran problema que existe, ¿no? Solamente por no tener buen manejo de medicamentos. Entonces vamos a ver el pronóstico de estos pacientes en la siguiente diapositiva y vamos a empezar a hablar de la puntuación clínica de Scorten, esta escala que predice la mortalidad y morbilidad, más que nada en la necrólisis epidérmica tóxica, y encontramos acá que tener al paciente por encima de los 40 años es un punto. Tener malignidad presente, o sea, es decir, cáncer, otro punto. Tener una frecuencia cardíaca por encima de los 120 latidos por minuto es otro punto. Tener un porcentaje inicial del despegamiento epidérmico mayor al 10%, que ya estamos hablando de una necrólisis epidérmica tóxica, obviamente tenemos más del 30%, ya tiene un punto ahí. Tener el BUN por encima de 10 milimoles sobre litro, la glicemia por encima de 14 milimoles sobre litro, y tener el bicarbonato debajo de 20 milimoles por litro, igual es un problema, ¿no? Entonces, acá lo que se debe evaluar con este Scorten para predecir cómo el paciente va a ir evolucionando, se tiene que hacer primero a las 24 horas, después de que se hace el ingreso, y ya al final se hace al tercer día, ¿no? Si es que el paciente ya llega al tercer día. Entonces, estos factores de riesgo los vamos a ir puntando, ¿no? Es un punto por cada uno que esté presente y vemos los porcentajes que tiene de mortalidad. Si tiene un factor de riesgo, digamos así, nada más hubo afección epidérmica mayor al 30%, que obviamente van a tener estos pacientes, se queda en un punto y su mortalidad es 3.2%, pero es demasiado raro ver eso. Por lo general, estos pacientes están con una extensión completa y siempre van a tener algún punto más de estos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, si están presentes 5 más, total la mortalidad es del 90%, esos 10% es muy reducido y aparte si no se te complica tu paciente con otra enfermedad o algún oportunista. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hablando lo mismo, ¿no? La histopatología y el laboratorio, acá hay un poquito de cambio. ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver una extensión de los queratinocitos necróticos total, ¿no? Casi donde llegues a tomar esta muestra, te va a dar eso. Y hay una separación epidérmica totalmente visible, vesículas y ampollas subepidérmicas, y ya, pues, y la presencia de todos esos infiltrados, y se le ve a la dermis edematosa, ¿no? Con vasodilatación e infiltrados. Y pues lo mismo, ¿no? Los diagnósticos de laboratorio se ve totalmente lo mismo que les había mencionado, y tal vez en formas más graves. Podemos tener igual pues la pérdida de las proteínas por el gran catabolismo que hay,
es destacable, y en rojo de nuevo les pongo el boom, la glicemia y el bicarbonato, que ya aprendimos en el escorten por qué son tan importantes. Sí, se vean aquí todo lo que se tiene que estar vigilando en la evolución de ese paciente, ¿no? La hemoconcentración, los tiempos de coagulación, que estos se alargan y por eso nos da la coagulación intravascular diseminada. Entonces hay que estarlos monitorizando, el desequilibrio hidroelectrolítico, las infecciones. Entonces es un paciente que tiene que ser manejado en terapia, o sea, eso no, realmente de derma a veces nada más, a veces hacemos es el diagnóstico, digamos, de la necrólisis, porque a veces se pueden confundir con los pénficos, con esto, pero bueno, ya a veces no, para eso nos piden las interconsultas, y así, bueno, pues es una necrólisis, va a terapia intensiva, ese paciente se tiene que manejar allá y aislado, ¿no? Entonces ya ahí ya se empieza de una forma multidisciplinaria a manejarlo, pero es muy grave, muy grave. Bueno, hablando de la evolución, es de que pues este paciente va a tener una evolución lo que es aguda y totalmente grave, y lo que les decía, ¿no? Entre 2 a 3 días va a durar este desprendimiento y todo este ciclo de pues, exacerbación y todo. Y si el paciente llega a lograr sobrevivir, va a tener una etapa de recuperación, la revitalización se da entre 10 a 14 días y no deja cicatriz, pero sí deja muchas secuelas que vamos a ver después. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de ver las secuelas, primeramente vamos a ver lo que son los diagnósticos diferenciales. Y aquí vamos a ver, ¿no?, que podría ser que nos llegáramos nosotros a desviar y confundir, viéndolo a primera vista, ¿no? El síndrome de piel escaldada por estafilococo. Podemos también verlo con una pelagra por la similitud y nada más viéndolo, observándolo, ¿no? Y obviamente un paciente, ahora sí, quemado como tal, un paciente quemado. Y entonces acá lo que nos va a hacer de ayuda si en algún momento se llegara a confundir o algo, que pues no hay que confundirse mucho si se le hace una historia clínica al paciente adecuada. Claro. Es la enfermedad de Ritter, el desprendimiento existe, pero es subcórneo. Acá lo que nos va a orientar, aparte de que, pues obviamente ya el clínico va a estar bastante orientado, pero si tuviera alguna sospecha, pues puede hacer una biopsia y va a ver cómo el desprendimiento es subcórneo, así como también lo es en el impétigo, y ya con esta confirmación, pues siendo Parte de totalmente dérmica. la edad, ¿no? El síndrome de la piel escaldada se va así como que más en niños, ¿sí? Es una enfermedad sobre todo en menores de 5 años, que puede aparecer desde poco tiempo después del recién nacido, casi hasta los 5 años, ya después es muy raro verlo. Y la necrólisis, si bien puede presentarse en niños, pues mucho más frecuente en pacientes adultos, pero ahí sí se pudiera confundir y bueno, con una biopsia se hace la diferencia, ¿no? Uh-huh. Gracias, doctora. Entonces, ya teniendo en mente todo esto, ahora sí podemos empezar a ver cómo se atiende a este paciente, el tratamiento cuál es. Y lo que se dice es de que la derivación temprana, el transporte correcto de este paciente disminuye la bacteriemia y el riesgo de tener sepsis, y obviamente reduce la mortalidad. Entonces el transporte debe ser adecuado, ya viéndolo, si el paciente ya está con zonas de denudación de la piel, pues hay que cuidarlas, estas zonas, de que no vayan a tocar en una superficie que esté contaminada, ¿no? Y hay que empezarle a poner una vía, tener manejo de líquidos, que pues las pérdidas sensibles llegan a ser de 2 a 3 litros por día, con una afección del 50%, ya lo habíamos comentado, y sugiere que al paciente hay que reponerle entre 5 a 7 litros, o sea, un paciente adulto, en 24 horas. Ya a un paciente pediátrico, si le llega a pasar eso, pues va a tener especialmente sus manejos y cuidados. Sí, pues hay que medir la presión venosa central, el electrolito, es un monitoreo constante para ir midiendo y no sobrepasarse tampoco y que llegue a un edema agudo pulmonar, pero viendo la superficie del cuerpo afectada es lo que nos va a decir qué es lo que puede estar ocasionando esto, ¿no? O sea, qué es lo que vamos a vigilar, pues, digamos, en esos pacientes, cuál es la complicación que está teniendo. Y eso es lo que le decía, de meterlos en los baños antisépticos
completitos, ¿no? O sea, se meten completo en tinas, aunque sea, bueno, si es un adulto, no tenemos las tinas, pues aunque sea en plástico, en centro médico sí se tenían tinas, pues así en algunas áreas de hospitalización, pero si no, aunque sea en una de plástico, lo que sea, pero meter al paciente ahí y es mucho más fácil para evitar la infección sobreagregada en la piel, a estar curando así de poquito, ¿no? Aquí a veces se les hace incluso lavado quirúrgico, o sea, varias cosas, ¿no? Uh-huh. Gracias, doctora. Entonces, hablando acá, ya pues dando otras recomendaciones que es obvio que se tienen que hacer, es pues manejo de la reposición hidroelectrolítica con un volumen urinario vigilado de tenerlo en el 0.5 a 1 mililitro por kilogramo de peso por hora para evitar sobrecargas, ¿no? También se le pueden usar con apósitos, gasas vaselinadas, hidrogeles o injertos o análogos del colágeno. Y menciona algo muy importante aquí, el libro del doctor Arenas decía que se le hacen estos trajes de astronauta, que estos trajes de astronauta son pues más que nada hechos con apósito, pero más adelante viene, ahí les voy a contar ahorita cómo se hacen, pero la temperatura ambiental para este paciente se tiene que tener óptima entre los 30 a 32 grados Celsius porque se ha visto que tienen mejoría y también los baños antisépticos realizarlos entre 38 y 35 y 38 grados Celsius porque igual dan mejoría y el paciente se siente mucho más cómodo a esa temperatura, aparte de que las pérdidas resultan ser menores con esas temperaturas y ya está Y comprobado con aparte, estudios. por la pérdida también cutánea, no toleran las temperaturas bajas también, o sea, tienen, entonces todo esto hay que cuidarlo. Uh-huh. Y ahora prácticamente va a tener ahí un oftalmólogo ahí de planta del paciente, porque pues le va a estar ahí debilitando, ¿no? Quitándole esas sinequias. Y ya si llegara a tener, pues ya que es mucho, es muy recurrente, ¿qué hace el oftalmólogo? Dice, le voy a poner un lente de contacto blando y ya al final se lo vengo a retirar y ya no va a estar formando esas sinequias y ya no hay ningún peligro, digámoslo así, más grave para lo que es el ojo. Y el cultivo de piel que se debe estar haciendo con mucho cuidado esta toma de la muestra para que el paciente no se te vaya pues, a tener otro problema, ¿no? Que no quieres agregar, no es hacer ahí una mala práctica. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí vemos ya por algunos órganos y sistemas, vemos las complicaciones y que nos dejan, ¿no? Y cómo se le tiene que tratar, porque ya mencionábamos algunas, pero en el caso de pulmonar se le tiene que nebulizar al paciente, puede tener igual desprendimientos ahí y tiene que, pues al paciente se le tiene que hacer que tenga expectoración y ya para la hipoxemia está indicada una intubación, aspiración y ventilación mecánica, ¿no? A presión positiva de estos pacientes. El manejo nutricional, obviamente el paciente tiene intolerancia a la vía oral, hay que hacerle pues una nutrición enteral con una dieta hipercalórica e hiperproteica mediante una sonda de silicona. Y como estamos metiendo hipercalórico, hiperproteico, y el paciente tiene deficiencias y tiende a elevar su glicemia y es un riesgo de tener la glicemia muy elevado, digamos así, tiene que manejarlo con insulina. Hay que Sí, pero dando insulina. hay que restituir las proteínas y no evitar que se desnutra ese paciente, por eso se dan estas cargas, ¿no? Aparte, toda la proteína que se pierde, se dice más de 40 gramos de proteína se pueden perder en un día en pacientes que están con este desprendimiento epidérmico, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y ya en lo vascular veíamos el riesgo de enfermedad tromboembólica y pues esto se previene no generando éstasis venosa y aparte el paciente está en constante pérdida de líquidos, se hemoconcentran y vemos que es muy peligroso, entonces se tiene uno que apoyar de una heparina de bajo peso molecular. Esto se le da desde el inicio, porque causa de las muertes es precisamente la coagulación intravascular diseminada, la sepsis, ¿sí? Son las causas de muerte general en estos pacientes y la falla renal. Entonces, estos pacientes a fuerza, desde el inicio hay que meterle heparina, ¿sí? Para evitar la coagulación intravascular diseminada.
Bueno, y entonces el traje de astronauta que ya les comentaba hace ratito, se le deja al paciente dentro de este traje 3 a 6 días con gasas y apósitos o hidrogeles y se le pone lo que es plata iónica allí. Entonces eso se le va a dejar ahí al paciente y también se le va a dar oxigenación hiperbárica porque se ha visto que pues tiene mejor recuperación con que esté pues bien oxigenado el tejido. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces acá lo que nos refiere mucho a las bibliografías es de que, pues al paciente le vamos a dar su profilaxis, no le vaya a agarrar ahí una bacteria. Esto no es correcto porque para que tú emplees un antibiótico tienes que tener un cultivo previo para iniciarlo y tienes que ser más preciso porque acuérdate que tu paciente tiene una reacción medicamentosa, entonces no le vas a dar así como así cualquier medicamento, ¿no? Tiene que ser totalmente vigilado. Igualmente para los dolores que tiene que tener ahí un especialista de medicina del dolor y digamos igual hay un como anestesiología que sepan, ¿no? Expertos totales en manejo de fármacos para que no estés causando más problemas a tus pacientes. Y acá radica el dilema de los corticosteroides, ¿no? De que pues exista aquí si se da o no, porque hay evidencia de que no hay evidencia concluyente y pues algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero hay más estudios que atribuyen al empeoramiento del paciente si se dan estos corticosteroides, sobre todo porque pues se inmunodeprimen. Y sí, por eso ya vas a valorar al paciente. Si es un paciente que aparte es diabético, etcétera, pues no. Pero si está en una fase inicial y es un paciente joven, etcétera, pues ya lo puedes utilizar. O sea, cada paciente se tiene que ir valorando en forma independiente, ¿no? Sí. Y bueno, y también tenemos la ciclofosfamida, que igual aún no demuestra su eficacia clínica, pero pues algunos dicen que sí. La ciclosporina, que tiene actividad sobre linfocitos T. La inmunoglobulina 4, pues es la que más se puede utilizar, ¿no? Y la enoxaparina es esta de bajo peso molecular, que se da 40 miligramos vía subcutánea cada 24 horas y ya siendo terapéutico a 1 miligramo, ¿no? Por kilogramo por día. Y ahí tenemos lo que es la inmunoglobulina 4, que ya mencionaba la doctora. Tenemos también la plasmaféresis que está indicada porque en muchos casos, muchos estudios han demostrado que elimina de la sangre estos patógenos, puede ser el fármaco, puede ser el metabolito del fármaco, puede ser citocinas, quimiosinas, que van a inducir más enfermedades. Entonces la plasmaféresis está indicada. Y pues los inhibidores del factor de necrosis tumoral, que ya aprendíamos de diapositivas anteriores, que tan problemático puede ser que esté presente este factor de necrosis tumoral alfa. Y hay medicamentos como el etanercept, el infliximab, que dan muchos beneficios. Ya para ir terminando, los cuidados de la recuperación, pues obviamente va a ser el utilizar lubricantes en la piel, el filtro solar para tener gerosis, tener un trasplante de córnea si se afectó la córnea, tener una atención de la triquiasis, ¿no? Que se eliminen estas pestañas, resección quirúrgica de semiblefarón, y referirlo a ginecobstetricia por las sinequias que se forman en el canal vaginal o digamos así ya en el útero. Tratamiento de la fimosis referido a urología y entonces así es multidisciplinario, ¿no? Si el paciente llega a sobrevivir, ¿no? Cabe recalcar eso. Y ya se queda con secuelas el paciente y ya queda con las secuelas cutáneas, por ejemplo, con esta esclerosis, cambios pigmentarios, hipocromías, distrofias unguiales, puede ser que quede alguna placa ahí de alopecia, oculares, pues ya tenemos el síndrome del ojo seco, tenemos fotofobia, disminución de la agudeza visual, podemos tener también la pérdida total de la vista, la ceguera, úlceras corneales. En lo que respecta a lo pulmonar, tenemos una bronquitis crónica, bronquiolitis, cambios obstructivos, existe una bronquiectasia, trastornos obstructivos y muchos problemas que le van a dar al paciente. Y ya los genitales veíamos las sinequias y tenemos también la fimosis, ¿no? Y ya para terminar, vemos ahí lo que son las referencias y pues eso fue todo. Sí, también las complicaciones de estenosis esofágicas y todo son relativamente también frecuentes, ¿eh? Por eso se tiene que manejar así. Entonces, pues hay que
afortunadamente no son tan frecuentes, pero sí hay que hacer un diagnóstico temprano y sobre todo mandarlo a una técnica aislada, terapia, vigilar todas las complicaciones, ¿no? Uh-huh.